Las 2:05, la 1:05 en las Islas Canarias, la redacción abierta. Nos quedan 25 minutos por delante que vamos a consumirlos en compañía del señor diputado don Ricardo Chamorro Delmo. Hombre, don Rafael. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer. ¿Qué tal estas, iba a decir meses, no, estas primeras semanas como diputado? Porque Ricardo se estrena como todos los diputados de Vox. Bueno, hubo alguno que ya lo fue. Creo recordar que el valenciano, Gil Lázaro, fue diputado ya con el Partido Popular, pero el resto, los otros 23, creo que debutan en las Cortes, y es tu caso. Sí. Al margen de la política, como experiencia personal, cuéntanos. Bueno, muy bien, lo que pasa es que todavía estamos esperando que se haga ya la constitución formal del Congreso, que nos den ya nuestro sitio definitivo. Pero si ya os han ubicado... Bueno, nos han ubicado, pero bueno, nosotros hemos recurrido y tendremos que hacer la constitución formal de las Cortes y bueno, de momento, con todo el tema de las elecciones, realmente yo creo que no ha habido actividad parlamentaria pura y dura. Simplemente pues estamos trabajando, pues introduciéndonos en todo lo que es a nivel jurídico el tema de nuestra actividad luego posterior y estando trabajando todos los días ahí en los despachos, haciendo ir preparando un poco cuál va a ser nuestra actividad, las preguntas que vamos a hacer, los proyectos de ley, tomando contacto, vamos. Y el hemiciclo... Entiendo que debe ser curioso, a mí me resultaría curioso cruzarte con todos los protagonistas de la política española. ¿Has tenido oportunidad de hablar con alguien, con el presidente, con algún ministro, con gente de Esquerra? Cuéntanos alguna anécdota que ilustre cómo puede ser una vida de diputado. Bueno, la gente de Esquerra, no hemos hablado con la gente de Esquerra y sí nos hemos cruzado con varios políticos. Ayer, por ejemplo, cuando fue el juramento de nuestros europarlamentarios, pues hubo muchos políticos allí. Por ejemplo, estuvimos saludando muy cordialmente al padre de Leopoldo López y a otra serie de diputados también. Ayer estuve conversando también con Adolfo Suárez Illana sobre el tema, como él es secretario de la mesa, para ver el tema de la ubicación que pretenden ponernos ahí en el Gallinero, a pesar de que tenemos una representación parlamentaria importante, 24 diputados, cerca de 3 millones de votos. Mucho más que el PNV y Esquerra, que están por delante de vosotros, desde luego. Hombre, por supuesto, ¿no? Entonces, eso rompe un poco también los protocolos, porque claro, la excusa que se está planteando es que, claro, como nosotros el primer día, cuando no estaban constituidos todavía los grupos ni la mesa del Congreso, como nos pusimos detrás del Partido Socialista, que eso al parecer ha sido el detonante para que luego no negocien. A mí me extraña mucho, ¿no? Es decir, eso es una excusa. Eso es una excusa del que nos hayamos puesto detrás del presidente del gobierno y en los escaños que teóricamente le correspondían al Partido Socialista. Ellos ya tenían pensado intentar marginar la representación parlamentaria que tiene Vox y veremos si se puede desatascar o no se puede desatascar. De momento a mí me parece algo que rompe todas las buenas formas y todo el protocolo de la actividad parlamentaria y la tradición de nuestro Congreso de los Diputados. También he leído, Ricardo, que al margen del Gallinero, veremos si esta ubicación es definitiva, los despachos que os han proporcionado son menos de los que corresponde, más pequeños, en fin, que también en esto estáis maltratados, ¿puede ser? Sí, sobre todo porque los metros cuadrados que le corresponde a cada diputado en comparación a otros grupos es mucho menor. Los despachos realmente son similares, yo creo que para todos los parlamentarios, pero por ejemplo nos deberían haber dado más despachos sin darnos más metros. Por ejemplo, la planta en la que estamos ubicados, la planta séptima, lo lógico es que nos la hubieran dado a todo el grupo parlamentario de Vox, ¿no? Nos han metido ahí el grupo mixto y yo creo que son conscientes en el interior del Congreso, prácticamente la gente que lleva trabajando mucho tiempo allí, de que se están cometiendo injusticias con nuestro grupo parlamentario. Es algo evidente, ¿no? Nos tratan de menospreciar, de menoscabar y luego nos está siendo justo en determinados repartos, como es este caso, ¿no? Es una cosa realmente un poco vergonzosa desde el punto de vista de una formación perfectamente democrática, cuando se han tenido tantos remilgos precisamente con los separatistas, ¿no? Con separatistas e incluso gente que ha tenido antecedentes terroristas, golpistas y demás ralea. A nosotros nos quieren marginar, pero nosotros no nos vamos a asustar de
las puestas en escena del poder establecido. Nosotros vamos a defender lo nuestro, vamos a defender nuestras convicciones y vamos a defender también nuestros derechos, y así lo está haciendo de manera extraordinaria pues nuestra secretaria Macarena. Qué buena es, ¿eh? Sí, sí, es una... Ha sido un descubrimiento para muchos españoles escuchar a Macarena Olona, porque sin experiencia parlamentaria ni como portavoz de nada, y menos de un partido político en las Cortes, lo está haciendo un grandísimo trabajo. Sí. Quiero que atiendas al siguiente vídeo, porque tiene que ver con algo que has citado tú antes, y es ayer la toma de posesión de los diferentes 54 eurodiputados españoles. Creo que tú estuviste en la sala también, ¿no? Me pareció verte en la televisión, aunque Ricardo es diputado nacional, no eurodiputado. Hemos preparado un vídeo respecto de lo que allí ocurrió, porque saben ustedes que como en España, las cosas no suelen ocurrir con la normalidad que en otros países. Pues aquí se esperaba nada más y nada menos que la presencia del fugado Puigdemont. No apareció. Están viendo precisamente esas imágenes con los 3 eurodiputados de Vox. ¿Son 3 finalmente? Sí. Ricardo, que son Germán Terç, Jorge Buxade y Mazzali Aguilar. Ahí están viendo los de Ciudadanos con Jordi Cañas. En fin, quiero que vean el siguiente vídeo que les hemos preparado al respecto y lo comentamos, Ricardo. ¿No hay un VTR, Raquel? Sí que hay un VTR sobre eurodiputados. Sí, hay uno sobre Macron y uno sobre eurodiputados, que es el que te pido ahora. Ahí está... Lo han probado todo, hasta el último segundo. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín lo han intentado de todas las formas posibles. La última la explicaba su abogado Gonzalo Boye. Con los poderes tanto del presidente Puigdemont como de Toni Comín para prestar juramento en representación de ellos, y también hemos traído la promesa de acatamiento constitucional por imperativo legal, prestada ya hace algunos días por el presidente Puigdemont y por Toni Comín ante autoridad válida en Bélgica. Los eurodiputados electos tenían que jurar o prometer la Constitución en el Congreso de los Diputados. Si Carles Puigdemont ponía un pie en España, iba a ser detenido por el 1 de octubre. Cuando han mencionado su nombre, ha pasado esto. Don Carles Puigdemont Casamayor. Lo mismo ha ocurrido cuando se ha nombrado a Toni Comín. Don Antoni Comín Oliveres. Pero no todos los eurodiputados han guardado silencio. Unos juran... Jorge Buxade Villalba. Por España sí juro. Otros prometen. Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal, sí prometo. Prometo por imperativo legal hasta la consecución de la República Vasca. A la salida, los eurodiputados de Bildu y Esquerra Republicana han tachado lo ocurrido en el Congreso de los Diputados como... fraude electoral, por lo tanto, y también una burla a todos esos miles de personas, más de 2 millones de personas, que escogieron libremente a quien que deseaban votar en las pasadas elecciones europeas. Por tanto, estamos delante de una flagrante situación de vulneración de derechos. La Junta Electoral no ha permitido a los independentistas recoger su acta, por lo que queda libre el escaño de Puigdemont, Comín y Junqueras. Bueno, tú estuviste ayer presente en esta sala de las Cortes cuando se escuchó la voz que nombraba a Carles Puigdemont y Casamayor, y este señor no apareció. No apareció, no, efectivamente. ¿Qué crees que puede ocurrir? Finalmente yo sospecho que este hombre no acudirá a Bruselas, porque era imprescindible este trámite legal, ¿no? Efectivamente. Teóricamente, pues eso, no sé qué argucias legales estarán estudiando sus abogados, pero vamos, en principio el no haber jurado la Constitución, el no haber pasado por este trámite, pues le impide tomar el acta de europarlamentario, por lo tanto seguirá fuera de España e intentando evadir la acción de la justicia y el imperio de la ley, que es a lo que se dedica este tipo de gente. Después de haber dado un golpe de Estado, tampoco tiene los suficientes arrestos para enfrentarse a la responsabilidad que tiene desde el punto de vista jurídico y judicial. En cambio, hay otros separatistas que bueno, están en la cárcel, pero bueno, él ni siquiera ha sido capaz de tener los arrestos de, ya digo, de haber venido aquí y ser juzgado como el resto.
Los que sí que irán a Bruselas serán Jorge Buxadé, Herman Tertsch y Mazali Aguilar, los 3 eurodiputados de Vox. 3 sobre 54 y que, sin embargo, para Podemos representan la principal amenaza a la democracia. La señora Rodríguez Palop, que es la cabeza de lista de Podemos, o como demonios se llame la versión europea de Podemos, que Dios sabe, decía esto nada más tomar posesión de sus cargos. Se nos da la oportunidad ahora de luchar en Europa contra la extrema derecha, igual que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo en España, a diferencia de otros partidos políticos como Ciudadanos. Se nos da también la oportunidad de apostar por una Europa social, ecologista y feminista, que son los 3 ejes que hemos defendido para Europa durante la campaña. Estos son. Bueno, que ellos se dedican al folclore, en vez de defender los derechos de los españoles, el interés general de España en Europa, ellos se van a dedicar pues a la farándula, que es lo que les gusta, el tema de decir que si hay una extrema derecha y todo este tipo de cosas, que eso es a lo que se dedica esta facción política de España, a cosas que realmente no tienen contenido, que no defienden realmente, nunca han defendido los derechos de los trabajadores, el interés general de España, nuestra industria, nuestros pequeños empresarios, nuestras familias, y eso es lo que se tiene que ir a Europa, en vez de contarnos una milonga, que es lo que siempre están contando este tipo de gente, ¿no? Nosotros a lo que vamos a ir es a defender la soberanía nacional, el interés de los españoles, el interés de cada uno de los ciudadanos, el interés de nuestra industria, de nuestra pesca, de nuestra ganadería, y a eso es lo que nos vamos a dedicar, y ellos que se dediquen pues a juegos florales, mientras no están en el chalet de Galapagar, pues que se vayan ahí a contar milongas a los españoles, que es lo que les gusta hacer. Europa. Tenemos que detenernos en un país vecino que se llama Francia, cuyo presidente está dando consignas permanentemente contra Vox, contra lo que califica la extrema derecha española, y está incluso orientando políticamente a un partido español, un partido soberano, que es Ciudadanos, advirtiéndole a Macron permanentemente que no se le ocurra acercarse a Vox, al partido de Santiago Abascal, al partido al que pertenece Ricardo Chamorro. Santiago Abascal ha respondido y responde habitualmente a este tipo de injerencias, y ayer lo volvió a hacer. Vean. De Ciudadanos es confusa, es equívoca, y sobre todo entendemos que durante todo este tiempo ha estado influida por el intento de dar gusto y satisfacción a un gobierno extranjero, y eso es absolutamente inaceptable. En Vox solo aceptamos órdenes de los españoles que nos votan, y no aceptamos órdenes ni de partidos ni de gobiernos extranjeros. ¿Qué demonios está pasando con lo de Francia, con lo de Macron, con lo de Valls, que están procurando ya no solo el cerco sanitario se intenta practicar en España, sino que desde Europa se los intenta aislar? Has hecho muy bien, digamos, en poner primero las declaraciones de esta extrema izquierda, también globalista, con ultraliberalismo, ultracentrismo, también globalista, que coinciden en considerar que el gran enemigo a batir somos nosotros. ¿Por qué será? Pues quizás a lo mejor porque después de tantos años de políticas fallidas por unos y por otros, resulta que aparece un partido que defiende realmente la soberanía nacional y el interés de España, y entonces se asustan, porque ellos lo que pretenden es que exista pues una España débil, que nuestros intereses no se defiendan, que se acabe absolutamente con nuestra industria, que los agricultores no tengan a nadie que los defienda y que defienda sus intereses, a los ganaderos. Entonces, bueno, pues este tipo de gente coincide mucho con este ultracapitalismo, entre comillas, centrista y globalista de Macron, de Soros, de Bilderberg. Son muy similares, ¿no?, esta extrema izquierda que se pone en el tema palestino. Y luego, por otra parte, yo estoy totalmente de acuerdo con mi presidente en que efectivamente hay unas injerencias por parte de Francia inexplicables, vamos. Indignantes. Esto no lo harían con un partido alemán, lo hacen con un partido español. Claro, porque hay una intervención muy importante por parte de Francia, siempre con respecto a España, por lo que te decía antes. Quieren que seamos una nación débil, que no se defienden los intereses de nuestra soberanía, que se reparta y se haga añicos nuestra industria, nuestra ganadería, y entonces les preocupa que haya un partido que defienda realmente otra vez la dignidad de los españoles, que defienda la dignidad de nuestra nación, y entonces eso les preocupa tremendamente, ¿no? Lo que además están reflejando es que han estado muy
penetrados dentro de determinados partidos del poder establecido, velando por los intereses suyos, no los intereses de los españoles. Y Ciudadanos es el ejemplo más grande, ¿no?, de lo que estamos viendo, porque de manera descarada lo están poniendo sobre el tapete, que es un partido muy intervenido por una fuerza extranjera, igual que lo fue también y lo es Podemos, a través de los intereses de Venezuela, que son los que defienden ellos, y de otras repúblicas bolivarianas y otros intereses internacionalistas o globalistas, que es lo que defienden. Nosotros no nos debemos a nadie desde el punto de vista internacional, simplemente nos debemos a los españoles, nos debemos a los que nos han votado, y hemos presentado un programa y creemos en la soberanía nacional y en la democracia representativa, y es lo que vamos a hacer. Los demás, pues bueno, que se atengan a las consecuencias, porque nosotros vamos a criticar efectivamente que otros países extranjeros, en contra de cualquier criterio democrático, quieran influir en unas elecciones o en la composición de determinados municipios, determinadas comunidades autónomas, del propio Gobierno de España. Es una auténtica vergüenza que se está quedando plasmada por las acciones y por las comunicaciones que están haciendo desde el Elíseo, con su agente que tienen aquí metido en el Ayuntamiento de Barcelona, que es Manuel Valls, y con un partido que veremos si reacciona. Parece ser que, claro, les ha dado tanta vergüenza que Manuel Valls haya apoyado, gracias a Ciudadanos, porque ellos son los que le dieron la posibilidad de lo que ha pasado en Barcelona, apoyen a una persona de extrema izquierda comprometida con el separatismo también, como Ada Colau, que ha puesto, nada más que ha cogido el bastón de mando del Ayuntamiento de Barcelona, el lazo amarillo, y de eso son responsables también los de Ciudadanos. Y luego, por otra parte, es inexplicable lo que se está viendo, de que no nos dejan, no quieren hacerse ni fotos, ni quieren conversar con una formación democrática que tiene una representación de casi 3 millones de ciudadanos. Un desprecio hacia la democracia y un desprecio hacia millones y millones de ciudadanos españoles que han dado la oportunidad a una formación de defender un programa electoral. Por lo tanto, es otra cuestión que consideramos que es vergonzosa, ¿no? A mí me parece, lo dije otro día en unas declaraciones, es repugnante, ¿no?, que ni siquiera se sienten a hablar, y que incluso además estén boicoteándonos de manera constante, ¿no? Le puse el vídeo que van a ver a continuación ayer, pero lo quiero volver a poner hoy, porque es un vídeo de una representante política, de una edil, de una concejal de tu partido, que se da además en mi tierra. Si te digo que se produjo en San Juan de Alicante, sabes ya de quién estoy hablando, ¿no? Gema Alemán se llama, una concejal de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Alicante, que fue insultada, agraviada, abucheada por referirse a la localidad en la que reside y donde nació, San Juan de Alicante, como San Juan de Alicante. A este punto de locura hemos llegado en España. En lugar de hablar de San Joan de Alacant, dijo San Juan de Alicante, y se produjo esto. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las funciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de San Juan de Alicante, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como normas fundamentales del Estado. Lo juro por España. Bueno, pues la tuvimos ayer por teléfono, y es una señora valiente que no se descabalgaba de sus convicciones por muchos insultos que le profirieran, ¿eh? Es que para eso hemos venido a la política, es decir, los políticos y la gente que ha conseguido cargos electos del partido Vox ha venido a defender la dignidad, a defender cosas de sentido común, y también, pues, creo que somos una formación absolutamente útil, porque vemos realmente el estado de enfermedad que tiene en muchos casos nuestra sociedad. Es decir, que se diga en una lengua universal como el español, pues el nombre de una localidad de Alicante, y que te insulten por ello, significa da la medida de lo mal que estamos, ¿eh? Claro, significa que Vox es extremadamente necesario, extremadamente útil, y es la única palanca para que otra vez se pueda defender dos conceptos fundamentales en España, que es España, la nación española, y la libertad. Entonces, esto lo que hace es ponernos más en evidencia, y a todos los ciudadanos españoles que nos están viendo, pues todos estos son ejemplos de que somos la verdadera formación útil en España, y que muchos de ellos que nos han votado se sentirán muy orgullosos de la defensa que hacemos de la libertad, de España, de nuestra nación, y
y de nuestra identidad, que efectivamente es el español también en Alicante y en cualquier punto de nuestra geografía nacional. Y no solo, también más allá de España, toda Hispanoamérica, por supuesto, pero sí, 500 millones de hispanos. Tenemos el cáncer, si nosotros no somos capaces de defender una dignidad por parte de la nación madre, que es España, es difícil que podamos defender los intereses también de nuestros hermanos hispanoamericanos o el legado cultural e histórico de España en ese grandes países, ¿no? Hablando de hermanos, te has referido a los argentinos, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los guatemaltecos como hermanos hispanoamericanos. Y esto me lleva a unas declaraciones de Iván Espinosa Los Monteros hace unos días, en las que decía que perfectamente, insistido por la periodista que le preguntaba, él decía que perfectamente se puede y se debe discriminar a los inmigrantes en función de su formación, pero también de su origen. Esto dijo Iván, explícanos. Bueno, yo considero que si tú en un momento vas a admitir a una serie de personas en tu casa, pues podrás discriminar en función de que te puedas entender con él, que tenga tu misma visión del mundo, y por lo tanto es una cosa absolutamente lógica. Nosotros somos los dueños de nuestro país y por lo tanto pues elegiremos nosotros qué tipo de inmigración queremos tener. No es lo mismo un polaco católico o un hispanoamericano que a lo mejor un musulmán, ¿no? Entonces es una cosa también otra vez de sentido común. Efectivamente hay muchísima gente que necesita trabajar fuera de su país, que por determinadas cuestiones económicas se tienen que ir, y a la hora de elegir la inmigración que queremos en España, evidentemente pues se puede discriminar, evidentemente, es una cuestión lógica. Independientemente de que tenemos en España cerca de 5 millones de parados y hay que darles salida desde el punto de vista social a todos nuestros compatriotas también, ¿no? Entonces es una cuestión muy importante, pero es lógico que nosotros tengamos más afinidad desde el punto de vista de recepción de personas que tengan nuestra misma visión del mundo, ¿no? Pues en ese sentido quiero que veas al ministro del Interior en funciones, el señor Marlaska, que estuvo ayer en Ceuta y dijo que la inmigración viene para quedarse. Vean. La inmigración es un reto y la inmigración ha venido para quedarse. Un continente que va a duplicar como África su población para el 2050, que para el 2030 va a pasar de 1.300 millones de personas a casi 1.800 millones de personas, actualmente con rentas per cápita 20 veces inferior a las europeas, evidentemente o cooperamos o colaboramos para el desarrollo o no va a haber efecto llamada, lo que hay es efecto huida. La inmigración ha venido para quedarse y en África dentro de 20 años ha venido a decir que prácticamente no cabrán en el continente. Lo que está claro es que no caben en Europa ni caben en España porque estamos ya muchas personas. He dicho antes que había 4 o 5 millones de parados y la inmigración tiene que estar absolutamente regulada. Es bastante irresponsable por parte de este ministro hablar así, que puede producir un efecto llamada y no discriminar en ningún caso la inmigración, de la cual la sea regulada y legal, de cualquier tipo de inmigración. Por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos entonces con los españoles? Que si no cabemos todos aquí y hay 4 millones de parados, ¿cómo quiere organizar esto? ¿O simplemente es abrir las puertas y que entre quien sea, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de legalidad? Yo creo que hay que plantear una responsabilidad a la hora de regular todas estas cuestiones, ¿no? Nadie cuestiona pues eso, que en el mundo hay determinadas injusticias desde el punto de vista económico, pero los españoles tenemos que también organizarnos y ser responsables a la hora de admitir o no admitir inmigración. Ricardo Chamorro, diputado, ha sido un placer, como siempre. Un placer, el placer es mío. Mil gracias. eltorotv.com para seguir informado a todas horas. eltorotv.com. Les dejo con Fernando Paz, la mejor de las compañías, y a las 6 con Javier Torres. Hasta mañana.